Compañeros, ¿qué tal? Es un gusto vernos de nuevo en esta pantalla. Ahora, bienvenidos al noveno semestre. En esta ocasión, el motivo que nos atañe es la materia de Derecho Internacional Privado. Es un gusto estar otra vez con ustedes y compañeros que se incorporan también a este semestre con nosotros. Como el asunto que nos atañe ahora es la materia de Derecho Internacional Privado. Y pues como ya conocemos a nuestra docente, la docente y directora, la doctora Irene Soledad Girón Enríquez. Bueno, pues comenzamos directamente con nuestra materia y nos vamos a las nociones generales, el punto número 1. Y tenemos como objetivo que el alumno ubicará el derecho internacional privado dentro del marco general del derecho objetivo. Conocerá las causas que motivaron el surgimiento del derecho internacional privado. Diferenciará plenamente las características del derecho internacional público en relación con las características del derecho internacional privado. Determinará las fuentes del derecho internacional. Nociones generales del derecho. El derecho es la regla o norma protectora de un interés con carácter general y extrínseco. Es el conjunto de normas, o sea, de ordenamientos jurídicos. Así, el derecho comprende todas las obligaciones impuestas por el Estado, cuyo poder legislativo tiene la facultad de establecer un sistema de normas para regular la conducta humana en la sociedad. Se ha definido como el conjunto de normas imperativo-atributivas o como la norma bilateral que regula la conducta en sociedad. Se divide en derecho público y derecho privado. El derecho público es aquel que se refiere a la organización de las cosas públicas, regula las relaciones del Estado con los individuos, con otros estados, etc. Se subdivide en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho fiscal, derecho penal, derecho procesal y derecho internacional público. Dentro del derecho público se encuentra el derecho social con sus diferentes acepciones, que serían el derecho privado, que regula las actividades de los individuos entre sí, y se puede dividir en derecho civil o derecho mercantil. Definición de derecho. Es un conjunto de normas que regulan la conducta de los sujetos a los cuales va dirigida su aplicación, que en este conjunto de normas es de carácter general, impuestas por el Estado y sancionados por el poder público. Distinción entre el derecho interno y derecho internacional. La primera distinción es la relación con la que la forma de creación de normas al respecto. Se dice que el derecho interno se lleva a cabo por medio de un proceso legislativo. En cambio, el derecho internacional se realiza por medio del acuerdo de voluntades que se plasman en un tratado, acuerdo o convenio internacional. Sin embargo, en el derecho internacional privado se utilizan dos formas de creación de las normas, pues se usa tanto en el derecho interno como en la del derecho internacional. La segunda distinción es por cuanto a los sujetos a los cuales va dirigida la norma. En el derecho interno, los sujetos son tanto como las personas físicas como las morales. En tanto como las personas físicas como las morales, en tanto en el derecho internacional, entendiéndose público, los sujetos a los que van dirigidas las normas son los estados fundamentalmente. Evidentemente, los sujetos del derecho internacional privado son los individuos en lo particular, aun cuando hay que hacer mención al hecho de que si bien la norma va dirigida a resolver los problemas de los particulares, es obvio que ellos puedan pertenecer a estados diferentes y por lo tanto
por lo tanto tendremos que aplicar diferentes derechos según sea el caso. La tercera distinción es por cuanto al ámbito de aplicación, pues por lo general, el de una ley en derecho interno es el territorio de un Estado. Por el contrario, en el derecho internacional, el ámbito de aplicación es la sociedad internacional. El derecho internacional privado evidentemente va a aplicarse en el ámbito de un Estado determinado, aun y cuando en el mismo tengan observancia otras leyes. Según la presencia del elemento extranjero que se presente. También hay que hacer la mención sobre la importancia que tiene en el derecho internacional privado el que se dicte una sentencia en un estado y pueda llegar a tener validez en otro estado determinado. Las partes del estudio de derecho internacional privado. Número 1. Derecho de la nacionalidad. Establece y regula la calidad de una persona en razón del vínculo de carácter político y jurídico que integra la población constitutiva de un Estado. Siguiente punto. Condición jurídica de los extranjeros. Implica el estudio del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de obligaciones a que quedan sujetos los extranjeros dentro de un determinado sistema jurídico. Conflicto de leyes. Alude al procedimiento por medio del cual, de una manera indirecta, se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestatal en el nivel nacional, mediante la aplicación del derecho que le dará respuesta directa. Conflicto de competencia judicial. Se examina el procedimiento mediante el cual se trata de determinar la competencia de los jueces o de los tribunales idóneos para conocer y resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional, competencia directa, y también el ejercicio de la jurisdicción del juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de validez jurídica de una sentencia emitida por un juez o un tribunal diferente, que es una competencia indirecta. Objeto y fines del derecho internacional privado. El comercio jurídico internacional es el objeto del derecho internacional privado. Por tráfico jurídico internacional se entienden las relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, sistemas susceptibles de aplicarse en el mismo tiempo para resolver el mismo problema jurídico, en virtud de que los elementos constitutivos de la relación objeto del problema están vinculados con uno y otro de estos ordenamientos jurídicos. La mayoría de estas relaciones se ubican generalmente en el campo del derecho privado. Tienen el objeto puramente formal de señalar la vigencia espacial de la norma jurídica en más de un estado, determinando qué norma jurídica aplicable sin establecer el contenido de la norma jurídica aplicable, es decir, es una situación jurídica concreta, aquella que actualiza la hipótesis legales de normas jurídicas pertenecientes a más de un país. Una sola situación jurídica, en virtud de distintos puntos de conexión o puntos de contacto, puede hallarse regida por preceptos jurídicos que corresponden a distintos sistemas normativos. Corresponde al derecho internacional privado decidir qué norma jurídica debe prevalecer. El derecho internacional privado remitirá a la norma interna aplicable a la situación particular. La doctrina francesa es la seguida por la mayoría de los países latinoamericanos. En México se considera que el contenido de la materia jurídica llamada derecho internacional privado se trata sobre el tráfico jurídico internacional. Se divide, siguiendo la doctrina francesa, en el estudio de 4 partes, que es el derecho de la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes y el conflicto de competencia judicial. Los métodos que se emplean para resolver los problemas derivados del tráfico internacional son
el sistema conflictual. Es un procedimiento mediante el cual de manera indirecta se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestatal en el ámbito nacional. Con la aplicación del derecho quedará la respuesta directa. De normas de aplicación inmediata. El método de normas de aplicación inmediata es un procedimiento mediante el cual de manera directa se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico por medio de la aplicación del derecho nacional. De normas materiales. Es un procedimiento mediante el cual, de manera directa, se trata de resolver un problema derivado del tráfico internacional con la aplicación del derecho material nacional en virtud de que el legislador nacional le ha otorgado una vocación internacional a sus propias leyes y de no ser posible solucionar el problema de este modo, se acudirá a las normas de conflicto. De lex mercatoria. Mediante este método, la doctrina ha querido describir una amplia serie de reglas emitidas por órganos privados en el ámbito internacional o por órganos gubernamentales en ese mismo nivel, pero cuya característica principal es que se trata de las reglas que las partes hacen suyas en una relación jurídica y por tanto las convierten en obligatorias o entre ellas, o bien estas reglas son aceptadas por organizaciones de comerciantes o prestadores de servicios y las hacen obligatorias en la contratación entre sus afiliados. De derecho uniforme. Mediante este método, a través de normas de derecho sustantivo comunes establecidos por un tratado internacional, una ley uniforme o guía legislativo, se regulan las relaciones jurídicas de los particulares, desarrollan entre estados, como las transacciones comerciales internacionales. El siguiente sería de competencia judicial. Es un procedimiento mediante el cual, de manera directa, se trata de establecer la competencia de los jueces o de los tribunales para el conocimiento y la solución de un problema derivado del tráfico jurídico internacional, o bien conocer en qué casos y en qué circunstancias un juez o un tribunal es competente para otorgarle reconocimiento y, en su caso, ejecución a una sentencia dictada por un juez distinto. Manifestación del elemento extranjero. El elemento extranjero que presenta o puede presentar una relación de derecho internacional privado lo hace en tres diferentes maneras: personal, real y conductista. Será personal por cuanto sea un sujeto y éste posea una nacionalidad, un domicilio o bien una residencia determinada, y por tanto, como consecuencia de la presencia de este elemento, tengamos la necesidad de ser congruentes con él, aplicando posiblemente derecho extranjero. Será real cuando se trate de una cosa u objeto que tendrá una situación en el extranjero y que, por tanto, también nos llevará a la posibilidad de aplicar otro derecho. Será método conductista cuando nos referimos a los actos contratados o de las conductas que puedan realizar los sujetos y que se lleven a cabo en el territorio de un estado extranjero, que de esta manera va a existir la posibilidad de aplicar un derecho extranjero. Posiciones frente al elemento extranjero. No siempre, inclusive en el transcurso de la historia, se ha demostrado que el elemento extranjero ha sufrido un tratamiento adecuado. Así básicamente podemos señalar que las distintas posiciones que se han tomado frente al elemento extranjero son la posición de hostilidad hacia un elemento extranjero. Es decir, cuando encontramos que no solo permite la entrada, que inclusive no se permiten las relaciones con él. En la primera época el derecho romano
encontramos que el único sujeto de derecho era el ciudadano romano y que los demás eran considerados como cosas, que era la época de esclavitud. Encontramos después la posición de indiferencia, donde sí se les permitía a los extranjeros tener relaciones con los connacionales, pero en realidad que como elemento extranjero se les ignora. Encontramos en una tercera posición que se puede presentar y que es la de admitir el elemento extranjero y regular su conducta, solo que sin hacer una distinción, pues por un lado existe la posibilidad de considerar que existe un elemento extranjero que interviene. Como caso concreto tenemos la segunda época del derecho romano, con la aparición de ius gentium, que regulaba la conducta entre los ciudadanos romanos y los peregrinos, a través de la gestión del pretor, pero no se hacía una distinción entre los extranjeros de la relación. Por otro lado, encontramos que se concibe la existencia del elemento extranjero otorgando una igualdad de derechos tanto a los nacionales como a los extranjeros y aplicando en ocasiones tanto derecho internacional extranjero, este sería el caso de un derecho internacional justo. Por último, les doy las gracias por su atención y este video fue desarrollado de acuerdo al programa que nos desarrolló la maestra y que nos hizo el favor de proporcionarnos. Que tengan muy buen día y es cuanto.